momento. Vamos a verlo. ¿Se observa la diapositiva, jóvenes? Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar por el texto número 1, jóvenes. Contadme de qué trata el texto. Reitero la pregunta de qué trata el texto 1. Me dicen que ya lo han hecho, entonces, por ende, obviamente, sí. ¿Recuerdan ello, no? ¿De qué trata el texto 1, chicos? ¿A qué hace referencia? ¿Cuál es el tema de la lectura, jóvenes, en este texto? Porque como ya la han desarrollado, por ende, entonces, contadme, a ver, ¿cuál es tu apreciación de esta lectura? ¿A qué se referirá con el razonamiento de Nesidemo, por ejemplo? ¿A qué aludirá con ello? A ver, chicos, no canalizo respuestas. Cuéntame, por favor. Ya. A ver, entonces vamos a desarrollarla nuevamente, ¿sí? A ver, dice aquí, he aquí el razonamiento de Nesidemo sobre la verdad, reducido a su más simple expresión. Toda cosa es sensible o inteligible. Inteligible que es material, ¿verdad? Es patente. Por lo tanto, la verdad, si existe, será sensible o inteligible. O sea que puede ser canalizado por los sentidos. Pero no es ni lo uno, ni lo otro, ni ambos a la vez. Por consiguiente, la verdad no existe. Este razonamiento parece irreprochable, pero es un sofisma. ¿Dónde está la falla? A ver, ante todo pregunto, ¿qué significa sofisma? ¿Qué es sofisma, jóvenes estudiantes? A ver, contéstame ello. ¿Qué significa sofisma?
Cada una falacia, un argumento falso o falsario, correcto, los sofistas, ¿no? Deriva de los sofistas, ¿no? Los enemigos de Sócrates. El escéptico transforma ilegítimamente relaciones en identidades, relaciones en cosas en sí. Razona como si la verdad, lo sensible, lo inteligible fueran seres, realidades. Por lo menos los considera como propiedades positivas que poseerían los objetos que se llaman verdaderos o sensibles. Hay que confesar que el lenguaje vulgar y aún el de los filósofos está en connivencia con él. ¿No hablamos a cada instante de la existencia de la verdad? Los estoicos llegaban hasta hacer de la verdad un cuerpo. Entonces, acá ya te habla del estoicismo. Los estoicistas o los estoicos eran aquellos que se aferraban a la resignación, ¿no? Que predicaban con la resignación en torno a algo. Basta, sin embargo, un poco de reflexión para comprender que la verdad es una relación. Una cosa no encierra en sí misma la propiedad de ser verdadera. La posee solo si está en presencia de un espíritu. Entonces, en esta parte ya te das cuenta que empieza a destacar el autor la necesidad, de acuerdo a este pensamiento de la parte abstracta, llámese espíritu. Ajá. La verdad supone dos términos, una cosa que es y un pensamiento en el cual se dé un espíritu. La verdad supone dos términos, una cosa que es y un pensamiento en el cual se representa. ¿Qué hay de sorprendente si después de haber considerado como cosa en sí lo que no puede considerarse sino como una relación, se llega a probar que esta cosa no existe? Es muy cierto que la verdad no existe si por ello se entiende una realidad independientemente de todo pensamiento. Y puede decirse otro tanto de lo sensible y de lo inteligible, que son también solo relaciones. El escéptico entiende en un sentido absoluto identidades que solo se conceden como parciales y relativas. Entonces, esta lectura que presenta tres párrafos, o hasta cuatro podríamos decirlo, cortos, breves, se basa en primer lugar en el pensamiento de Enesidermo acerca de la verdad como sofista. En segundo lugar, jóvenes estudiantes, la necesidad que presenta el escéptico en torno al sentido absoluto de lo que va a considerar la verdad como relativa. Entonces, ante ello tengo la pregunta número uno. El término connivencia, bueno, si yo retrocedo en el texto, es lo siguiente. Entonces, la connivencia dice, de los filósofos, el lenguaje, aún el lenguaje vulgar está en connivencia con él, en relación, ¿no? En vinculación, por lo tanto, en acuerdo, en relación. Casa. Tema central del texto, bueno, se destaca mucho el carácter de qué tipo. Escéptico, me dicen por acá. La verdad es la palabra clave, la expresión clave, la verdad, ¿no? Entonces, se cae en un error al negar la verdad. B de barro. Y en este caso, ¿cuál de los siguientes enunciados muestra incompatibilidad con el desarrollo planteado en el texto? ¿Qué es incompatible de acuerdo a la lectura, joven?
Ah, de avión, me dicen por acá. Débil de la argumentación. Ya. Cambiar, modificación del lenguaje ordinario, ¿no? Pues básicamente lo que el autor le dice acá, ¿no? Incluso está ennegrecido, que hay que confesar que el lenguaje vulgar e incluso, ¿no? El de los filósofos está en relación con él. Entonces, destacar que haya que modificar todo, no, el autor más bien te dice que están vinculados o relacionados, ¿no? En cierta medida. A de avión. Y la B, ¿por qué no? El error del razonamiento de Nicodemo varía, estriba en considerar que la verdad es como una cosa en sí. Pero ese es el error. Miren, ¿qué te dice Nicodemo? Nicodemo, ¿qué te dice? La verdad, sí, si existe, será sensible o inteligible. O sea, puede ser que no sea ni lo uno ni lo otro, ni ambos a la vez. Por lo tanto, por lo consiguiente, la verdad en sí eh, no se puede precisar, pues que sea, ¿no? Entonces, afirmar que la verdad es como una cosa en sí, bueno, eso es cierto según NSIM. Ah, ya, claro, claro. Eso es verdadero, pues el error de este pensador varía en eso. Sí, pues es cierto. Es A de avión. La beta más bien te dice lo contrario, que esto es un error, y eso no es cierto. Ajá. 4. Se infiere que el error escéptico se origina en pensar en la verdad como algo que... En la anterior, David, sí, sí es cierto porque es un planteamiento acorde, ¿ok? El autor avala que eso sea, digamos, una equivocación. Claro, en este caso se pregunta más bien qué se deduce, ¿verdad? Se deduce o se interpreta que sea interno. Eh, ¿Por qué? Porque acá dice, el escéptico razona como si la verdad, lo sensible, lo inteligible fueran seres, realidades, o sea, fuera algo patente, pues, ¿no? De dado, de dado. De aquí una extrapolación en las 5, chicos. ¿Qué me dicen? El autor extrapola, si un filósofo sostuviera que la verdad es algo por descubrir en el mundo, ¿qué podría pasar? ¿Qué sucedería? A ver, ¿sería presa de la refutación escéptica? Ya. Claro, pues el autor, ¿qué te diría? Entonces, para el autor habría que partir de dos puntos, pues. ¿El escéptico qué plantearía? Ujú. De acuerdo al escéptico, este consideraría que, bueno, que son argumentos o que son consideraciones que serían básicamente refutables, al menos de la visión escéptica, ¿no? En la A de avión. A de avión, chicos, A de avión. Bien, hasta aquí en esta primera parte, en este primer texto, ¿alguna duda? ¿Alguna diapositiva pendiente de repente? ¿Ya? ¿Correcto? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos con el texto 2. Creo que está todo claro, ¿no? ¿O hay alguna diapositiva pendiente, alguna duda? A ver, aquí el texto 2. ¿De qué trata? Hey,
Muy bien, Eric, la fiabilidad de las profecías. ¿Qué sucede con las profecías? Las profecías son juicios adelantados en torno a algo que vaya a suceder. Tienen un matiz religioso e histórico a lo largo del tiempo. Sobre todo lo primero, ¿no? Ajá. Radicales muchas veces. Es posible hacer profecías políticas, ¿no?, correctas referentes a sociedades tradicionales, homogéneas y carentes de cuantiosos recursos naturales. Cuantioso se refiere a una gran cantidad y por lo tanto en este caso también se refiere a un costo elevado, ¿no? Pero las cosas cambian radicalmente en cuanto aparecen la modernidad, la sociodiversidad pronunciada, una gran riqueza natural. Cuando esto ocurre, suceden cambios irreversibles, imprevisibles. Es decir, me habla acerca del carácter que asumieron de cambio, ¿no?, en cuanto a las profecías, ya en las sociedades modernas, ¿no? ¿Qué te da a entender también aquí, jóvenes estudiantes? Que bueno, son, como su mismo nombre lo dice, inciertas, y muchas veces incluso imprecisas, pues, ¿no? Pero a pesar de todos los errores, y ahí se entiende el término fracaso, ¿se siguen manteniendo vigentes o no? ¿O ya no hay gente que cree en las profecías? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay personas que aún creen en profecías o no? ¿O no? Efectivamente, aún hay personas que consideran ciertas o factibles en resultar a las profecías. En ese sentido, la pregunta 6 nos dice, pues el sentido contextual de cuantioso es, ¿cuál es el sentido contextual? ¿Cuál es el equivalente, pues, ¿no? Término, de acuerdo a la palabra cuantioso. Si es una gran cantidad, por ende se deduce que es copioso o no. Claro. ¿Qué cosa es aleatorio? Aleatorio es incierto, impreciso, inexacto. Indiviso es que pasa, digamos, desapercibido, jóvenes estudiantes. Bien. Principalmente el texto aborda, la palabra clave de la lectura es profecía y también modernidad incluso, ¿no? Entonces, por ello, la letra C se constituye en la clave. Predicciones, sociedades modernas, son los dos componentes que están presentes allí. Correcto. 7, entonces, letra C. Y en este caso, jóvenes, la pregunta 8 se infiere que un político sagaz de una sociedad homogénea. Ahí hay que tener en cuenta dos valores, ¿no? Sagaz y homogéneo. ¿A qué referirá esta expresión? ¿Y qué puedo deducir a partir de ella, jóvenes?
Por acá me dicen la B, también me dicen la A. A ver, se infiere, ¿no? Ya, estaría en desacuerdo con el líder religioso de su región. Su región. Cuando dice sociedad homogénea, ¿se refiere a qué? A una sociedad de carácter, ¿qué cosa? ¿Mm? Igualitaria. Ya. Correcto, pues, sí, sí, sí. Al ser parte de una sociedad homogénea, un político puede desarrollar predicciones más consistentes, más adecuadas, ¿no? Más precisas. La D, pues. Podría realizar una predicción correcta sobre su pueblo. Sería más rasgo de exactitud, ¿no? Mayor precisión, por ser homogénea la sociedad, sin tantas variables. Necesariamente estaría en desacuerdo con el líder religioso. ¿Qué pasa si ese líder religioso tiene intereses comunes con este político? ¿Necesariamente estaría en desacuerdo? No necesariamente, o sea, 8B de barcos. No se afirma, no se condice. A ver, recuerden que cuando se dice no se condice, no se afirma, o sea, no es verdadero. San Marcos suele utilizar expresiones como que es divergente, no se asocia o se disocia, o es incorrecto o inapropiado, ¿no? Entonces, no es afirmativo de acuerdo al texto que el primer presidente Bush, de acuerdo al texto, bueno, hablamos de profecías, ¿no? Entonces, en ese sentido, hizo promesas políticas que se cumplieron en el tiempo. Eso es falso. Eso no sería acorde. ¿Por qué? Porque en la lectura te habla de que las promesas del primer presidente Bush no fueron cumplidas, en parte por las políticas de su hijo.
Entonces, eso va en contra de lo planteado en las cepos. No se cumplieron más. Y la pregunta 10 es una interrogante de extrapolación. Claro, la presencia del sí, ¿no? El condicional. Si la Primera Guerra Mundial se hubiera predicho en la Europa del siglo XIX, ¿qué hubiera podido posiblemente suceder? ¿Ah? Se hubiera avalado, ¿qué cosa? Ciertas profecías, ¿no? Y por ende, ¿cuál sería la respuesta más irónica, ¿no? La adecuada. Efectivamente, muy bien ahí, Eric, la letra, la barco, ¿no? Contraejemplo es una contraargumentación, o sea, una refutación a lo propio que he planteado el autor. De barco. Bien, hasta aquí les falta diapositiva. ¿Correcto? ¿A alguien se le ha pasado alguna? ¿No? ¿Todo acorde? Ya. El último texto es un texto dialéctico, dialógico, ¿verdad? También llamado texto de contraste o de debate. ¿De qué habla el texto 3A? A ver, ¿te acuerdas? ¿A qué hace referencia este texto de debate en el primer caso? ¿Cuál es la postura de Berkeley? Recalco la interrogante, ¿de qué trata el texto de Berkeley? ¿A qué hace referencia esta lectura? Cuando dice que ni nuestros pensamientos, ni las pasiones, ni las ideas formadas por la imaginación existen sin la mente, es algo que todo el mundo admitirá.
Y no parece menos evidente que las varias sensaciones o ideas impresas en el sentido, como quiera que se mezclen y combinen unas con otras, no pueden existir sino en una mente que las percibe. Quien preste atención a lo que quiere decirse con el término existir, cuando éste se aplique a cosas sensibles. Creo que podrá obtener un conocimiento intuitivo de esto. Por ejemplo, la mesa en la que escribo existe. Esto es, la veo y la siento. Y si estando yo fuera de mi estudio dijera que la mesa existe, lo que yo estaría diciendo es que si yo entrara de nuevo en mi estudio, podría percibirla, porque algún otro espíritu está de hecho percibiendo. Habría un olor, esto es, fue olido. Había un sonido, es decir, fue oído. Había un color, una figura, es que fueron percibidos por la vista o por el tacto. Esto es todo lo que yo puedo entender cuando se emplean estas y otras expresiones semejantes. Pues lo que se dice de la existencia absoluta de cosas impensadas, sin relación alguna con el hecho de ser percibidas, me resulta completamente ininteligible. En tanto, su ese es su percipi, o sea, no es posible que posean existencia alguna fuera de las mentes o cosas pensantes que las perciben. En ese sentido, me es extraño que prevalezca entre los hombres la opinión de que las casas, las montañas, los ríos y en una palabra todos los objetos sensibles tienen una existencia natural o real, distinta a la de su ser, percibidos por el entendimiento. Más aún cuando solo basta hacerse las siguientes preguntas para caer en la cuenta de que dicho principio implica una contradicción manifiesta. ¿Qué son los objetos? Arriba mencionados, sino cosas percibidas por el sentido. ¿Y qué es lo que percibimos que no sean nuestras propias ideas o sensaciones? Bien, entonces, si te das cuenta, joven estudiante, acá se destacan mucho dos cosas. La mente y la capacidad de percepción, gracias a esta misma acción de los objetos. Entonces, ininteligible es que no se puede percibir. En síntesis, entonces, jóvenes estudiantes, la pregunta es, ¿de qué estamos hablando en este texto, chicos? Ya con los subrayados y el subrayado. ¿Cuál es la temática del texto 3A?
Muy buena síntesis, Eric. Los objetos existen o en todo caso son percibidos gracias a la mente. Ya, ¿y esto ve? ¿Es completamente opuesto o no? En este caso, plantea si el conocimiento reside en las ideas, entonces este podría ser quimérico. Quimérico es fantasioso, idealista. No dudo que mi lector, al leerme, podría pensar que no intento más que construir un castillo en el aire, o sea, una fantasía. Y hasta podría agregar que afirmo que el conocimiento no es sino la percepción del acuerdo o del desacuerdo de nuestras propias ideas. A lo que le replicaría o se refutaría, ¿quién sabe qué sean estas ideas? ¿Hay algo acaso más extravagante que las imaginaciones del cerebro humano? O si suponemos que exista un hombre sabio, ¿qué diferencia podría haber, según sus reglas, entre el conocimiento que tenga ese hombre y el de la mente más fantaseadora? Ya que ambos tienen sus ideas y ambos perciben el acuerdo y el desacuerdo que guardan entre sí. Si acaso alguna diferencia existiera entre ellos, según sus reglas, la ventaja quedaría del lado del hombre, de imaginación calenturienta, puesto que tendría mayor número de ideas y más vivaces, de tal modo que él sería el más conocedor, sin que importe cómo son las cosas, lo que sería un error, ya que las fantasías de los hombres no son importantes, sino el conocimiento de las cosas como son, que es posible solo gracias a la intervención de las ideas que tenemos acerca de ellas. Esto es, nuestro conocimiento solo es real en la medida en que existe una conformidad entre nuestras ideas y la realidad de las cosas. Pero seguro él, con la intención de amainar nuestro argumento, preguntaría, ¿cómo podría conocer la mente si éstas están de acuerdo con las cosas mismas, si solo percibe sus propias ideas? A lo que le respondería apelando a las ideas simples, que como la mente no puede forjar estas ideas por sí sola, estas tienen necesariamente que ser el producto de las cosas operando sobre la mente de una manera natural y produciendo en ella esas percepciones. Entonces, para B, para John Locke, más bien hay otro condicional, ¿no? Aparte de las mentes. Acá lo dice, ¿no? Apelando a las ideas simples, que como la mente no puede forjar estas ideas por sí solas, por sí sola, estas tienen necesariamente que ser el producto de las cosas operando sobre la mente de una manera natural y produciendo en ella esas percepciones, de lo que se desprende que las ideas simples no son ficciones de nuestras facultades, sino productos naturales y regulares de las cosas que están fuera de nosotros y que efectivamente operan sobre nosotros, representándonos las cosas bajo las apariencias que dichas cosas producen en nosotros, como la idea de blanqueo, por ejemplo. ¿Hay un condicionamiento o no, joven? Hay un condicionamiento para la mente, jóvenes estudiantes. Las ideas condicionan el conocimiento en gran medida y ello se ve replicado en la mente, ¿verdad? Bien, ¿hasta aquí todo claro? Muy bien, vamos con los interrogantes entonces. Controversia es polémica. ¿Cuál es la polémica entre ambos textos, jóvenes?
Claro, la polémica gira en torno a la existencia real, pues, ¿no? Y al rol de la mente incluso. ¿Cómo realmente se opera el conocimiento o cuál es el inicio, el punto de partida, la fuente del conocimiento? Y eso está en la letra A de avión, me dicen por acá. Claro que sí, muy bien. Concreto, creo que ahí no hay mucha duda, ¿no? Y acá en la 12 hay que completar. Mientras que el antónimo contextual de ininteligible, a ver, ininteligible es que no se puede entender, comprender o percibir. ¿Está bien? En el texto A en el texto B el sinónimo contextual de amainar. Bueno, amainar es reducir. Amainar es aminorar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? A ver qué me dicen. En vez de barco, me dicen por acá. D de dado, ajá, de ir. Eric, a ver, como les dije, ininteligible es que no se puede percibir. Entonces, lo contrario es que sea patente, que sea evidente, que sea observable, ¿sí o no? Ya, lógico también podría ser. Intrincado, no, intrincado es difícil, ¿ah? Y en cambio, claro, me piden el antónimo. Entonces, el antónimo, lo contrario, tendría que ser algo que sea observable, visible o de fácil resolución. Y en el caso de B, amainar es disminuir, reducir algo. Lo contrario sería hacerlo más fuerte. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, por ello, la letra T de dado tendría que ver. A ver, ajá. Según A, en el contexto que aparece, tiene que ver que no sea percibida. ¿Sí? Entonces, lo contrario sería adecuado a que sí sea percibido, entendido. Podría ser evidente o podría ser lógico también, argumentativamente hablando. Pero en cuanto a B, amainar es reducir, perder fuerza. Lo contrario sería ganar fuerza, en ese sentido. ¿Está bien? El primer término, o sea, amainar, alude a que probablemente el argumento no sea tomado en cuenta o no sea considerado. Y lo opuesto a ello sería más bien que sí sea tomado en cuenta o que sirva de base para contestar algo. Y el término impugnar reúne esas condiciones. No, mermar es debilitar. Ajá, no tendría nada que ver ahí. D de edad. Ya. Pregunta 13. ¿Es falso afirmar que para el autor del texto B el conocimiento no es sino la percepción del acuerdo o del desacuerdo de nuestras propias ideas? Claro, para B, básicamente nuestro conocimiento es real en la medida que exista conformidad entre nuestras ideas y la realidad de las cosas. Si no se cumple eso, sería falso, según el planteamiento de John Locke. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ante ello? La A de avión. El conocimiento se funde en las ideas simples que guardan relación con las cosas en sí.
No, el conocimiento va más allá, pues no es condición suficiente y necesaria para que se dé ella. El conocimiento te habla de una necesidad de conformidad o de acuerdo entre nuestras ideas y la realidad percibida. 13, entonces, A de avión. Aparte que B destaca mucho el rol de las ideas, ¿sí? De las ideas, ¿no? Bien, hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta, jóvenes. Creo que no, ¿verdad? ¿O sí? Ya. A ver, pregunta 14. Respecto al texto 3A, en tanto las cosas se caracterizan por ese su percipi, podemos inferir que... A ver, en primer lugar hay que aclarar lo concerniente a esta locución latina, ¿no? En tanto su es su percipi, ¿no? Se refiere a sus principios, pues, ¿no? Berkeley básicamente plantea que sí y solo sí serán percibidas, digamos, bajo esa condición. ¿Está bien? La condición de la mente. Si no están en la mente, no pasa nada, pues, ¿no? No pueden ser precisadas, ¿ya? Claro, claro. No, o sea, necesariamente hace falta una mente para percibir algo. En una isla desierta nadie podría percibir lo que hay dentro de la isla si no está ahí. Por lo tanto, entonces no sería considerado como patente o presente. Necesita una representación mental, obligatoriamente. Bien, 14 entonces, B de barcos. Y finalmente, ya en la pregunta 15, es una extrapolación. Si las cosas que existen en sí mismas no operasen sobre nosotros, es posible, ¿qué cosa? Bueno, refutar a cuál de los autores. Piensan que te dice que necesariamente hace falta la percepción. A o B. A o B, Juan. A te habla de la mente y B de qué te habla, de las ideas, ¿sí o no? Entonces, si yo someto al análisis este planteamiento, es considerar que nuestro conocimiento será real siempre y cuando o bajo la premisa de que guarde relación necesariamente entre la realidad y las cosas que yo percibo. Y esa canalización se va a dar siempre y cuando, gracias a quién, gracias a la mente. Por ende, la clave sería, jóvenes, la letra C de casa. Plausible es factible, posible, correcto. Letra C. Muy bien. Porque me van a solicitar el caso contrario, chicos. 15, letra C. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, alguna diapositiva pendiente? Aprovechando que tenemos todavía unos minutos, un minuto. Jóvenes, ¿está todo claro? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consultas? Todo claro. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí sería la presente sesión. Gracias. Ya, buenos días con todos los jóvenes estudiantes. A seguir practicando, a seguir estudiando y nos reencontramos. ¿Correcto, jóvenes? En cualquier momento. Gracias, jóvenes. Cuídense mucho. Buenos días con todos. Chau, chau. Chau. Cuídense. Éxito, jóvenes. Cuídense. Hasta luego. Gracias, maestra.